Me dio como si fuera un desmayo así, porque del cansancio, no sé, me sentí físicamente agotada. Que yo lo que estaba allí era para reclamar que por favor, si ponían un visado de un día para otro, que yo había sacado mi pasaje con visado libre. Entonces yo necesitaba o que me visaran o me devolvieran mi dinero, porque yo lo reuní con mucho sacrificio para ver a mi hijo. Yo realmente lo que quiero es viajar, porque yo lo que quiero es ir a Ecuador a ver a mi hijo que está trabajando allá. Bueno, y esta es una extensión, o una extensión no, parte integral de lo que estábamos hablando anteriormente con el doctor Emilio González. Y llega Willy Allen, prestigioso abogado de inmigración, y Juan Antonio Blanco, historiador, analista político, escritor, grandes conocedores de la realidad cubana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Willy, hay quienes dicen que esto está muy complicado, hay otros que dicen que no tanto. No queremos verlo ni con optimismo ni con pesimismo, sino con realismo a través de ustedes. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que está pasando? ¿A dónde va a parar esta nueva crisis migratoria? Porque de que es una crisis, es una crisis. Verá, casi siempre todas las crisis de los cubanos ha acabado con los cubanos llegando a Miami, de una forma o la otra. Siempre han llegado a Miami. Aquí hay factores que juegan en contra de ellos. Lo que más me preocupa a mí es lo que el Departamento de Estado dijo ayer, y era que los países de otros países del mundo tienen el derecho soberano de revisar las peticiones de asilo de diferentes ciudadanos de otros países. Pero eso no es así. Y es así. Y si esas personas no pueden obtener ese asilo en ese país tiene el derecho de deportarlo a su país de nacionalidad. O del país donde vienen. Bueno, nacionalidad, porque el país donde vienen no tiene que aceptarlo si no tienen estatus migratorio en ese país. ¿De qué ocurre? Que hasta cierto punto lo que el departamento está haciendo es dando una carta abierta a que Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua deporte a estos cubanos en su país. ¿Qué posibilidades hay de que se restablezca el programa Éxodo de la Fundación que hizo ese anuncio? Mira, yo escuché lo que ellos dijeron. El programa Éxodo estuvo basado, primero, con una ayuda muy grande del gobierno federal. Segundo, se concentró en traer a cubanos que estaban varados en Perú, que fueron los primeros que salieron de la Embajada del Perú. Los cubanos que de verdad estaban en la Embajada del Perú pudieron ir al Perú y a través del programa Éxodo venir a los Estados Unidos. También había un grupo en Costa Rica, o un grupo más pequeño en Panamá, un grupo más pequeño en España. Y trajo 15.000, 20.000 cubanos, no recuerdo cuántos trajo, pero un grupo relativamente pequeño. En este momento, en Ecuador, tú puedes tener 40.000 cubanos. Puedes tener otros 4, 5.000 o 6.000 cubanos en el camino entre Colombia y los que están en Costa Rica ahora. Estamos hablando de casi 50.000 cubanos. El doble de la crisis de los balseros. El doble de la crisis de los balseros. Ahora, lo que nadie trabaja tampoco y nadie ha hablado, aquí estuvo Emilio, que conoce el tema mejor que nadie, es el número de cubanos que están entrando anualmente. El año pasado, las figuras que manejó Café Fuerte habla de 47.000 cubanos que han entrado de forma ilegal por la frontera con México, 33.000 y pico, por el aeropuerto de Miami, otros 9.000 o 10.000 que presentaron documentos y dijeron soy cubano y pido asilo en los Estados Unidos, otros 3.000 o 4.000 que se quedaron, que entraban con visas normales, otro grupo pequeño que entró por la frontera de Canadá y los balseros que son como 1.000 y pico que entraron desde diciembre de este año pasado. Entonces, cuando tú miras que han entrado 47.000 cubanos de forma ilegal a los Estados Unidos en el año fiscal de octubre del 2014 a septiembre del 2015 y tú le sumas las 20.000 visas que le regalan a Cuba, tú tienes casi 70.000 cubanos que entraron a los Estados Unidos en el año fiscal 2014-2015. Eso es el doble, casi el triple de la crisis de los balseros del 95 y casi llegando a la mitad de los balseros que entraron cuando suman los haitianos que entraron por el Mariel. Por el Mariel. Ahora, Juan Antonio Blanco, dice Emilio González, acaba de decir que él está seguro de que esto es provocado por el gobierno cubano, una válvula. ¿Cuál es su visión de esto? ¿Esto es provocado por el gobierno cubano? Eso está clarísimo que es provocado con el gobierno cubano porque, repito, la secuencia fue la siguiente. Y tiene un poco que ver con lo que dice Willy, porque lo primero que ocurre es que el gobierno, la administración de Obama envía un representante de Homeland Security a Cuba. Se produce una conversación allá. Para que esa conversación se produjera, aunque no se dijo que él se hubiera reunido con Raúl Castro. Alejandro Mayorga. Raúl Castro demoró su viaje a ¿cómo se llama? México. A México. Raúl Castro va a México, después de esa visita de Homeland Security a Cuba,
y llega a un acuerdo secreto sobre migración que no conocemos en México. Y México empezó a deportar cubanos detenidos a Cuba otra vez. Luego el viaje de Bruno Rodríguez Parrilla a Managua y a Quito. Exacto. Entonces luego va a Ecuador y Ecuador toma la decisión insólita, después de ese viaje de Bruno, de ir contra su constitución, que dice que aquello es un país de frontera abierta, y exigirle visa a los cubanos. A un solo pueblo en el planeta, al pueblo cubano. Y en el caso de Nicaragua, evidentemente, llegan ahí y también ponen un tapón. Entonces la pregunta aquí es, ¿todo esto es una iniciativa del gobierno de La Habana? ¿Todo esto es algo que discutieron con el norteamericano? Alguien que le puede haber dicho, oígame, la frontera sur esa usted me la está llenando de gente que está cruzando por ahí abajo. O sea, ¿qué fue lo que pasó y de qué manera ha ido evolucionando todo esto? Pero de que esto ha sido gestado a través del gobierno cubano, cualquiera que sea el origen, pero ha sido gestado por el gobierno cubano. Eso es. Ahora, la pregunta, Willy y Juan Antonio, si el gobierno cubano propicia esta salida, de que se fueran a través de Ecuador, de Quito, como decían ustedes y Emilio González, nadie va a veranear a Quito porque todo el mundo sabe que es una ruta para seguir para Estados Unidos. ¿De dónde vino la contraorden entonces de decirle al gobierno ecuatoriano, exíjanle visa y vamos a parar esto? La crisis se le ha ido de la mano. Yo no creo que ellos esperaban que iba a brincar tan fuerte el número de personas en Costa Rica y que iban a tener un enfoque, por lo menos, en la prensa centroamericana. Nota que la prensa americana... Perdón, para terminar la idea, exigirle visa en Ecuador, pero anteriormente pararlos en la frontera con Nicaragua. O sea. Ya, mira, para mí el plan final de Cuba era crear una crisis pequeña que llevara a que en las reuniones que han tenido ahora esta semana, que los Estados Unidos eliminara el programa de los médicos. Que los Estados Unidos no mencionó o no ha dado una fecha para eliminar el programa de los médicos. Creo que Cuba ahora también cerró la salida de los médicos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que el plan de Cuba era dos cosas, en la opinión mía. Número uno era que el plan de darle protección a los médicos que desertaban en terceros países se eliminara. Y número dos, que el gobierno de Obama pusiera más presión para eliminar el embargo hacia Cuba y más presión para conseguirle crédito suave al gobierno de Cuba para poder hasta cierto punto mantenerse con la crisis que tiene en Venezuela. Cuando esas dos condiciones no se han medido inmediatamente, la crisis se ha ido de las manos. Ahora, el tema de Ecuador. Ecuador ha tenido hasta 60.000 cubanos viviendo en ese país. Mi entendimiento, de lo que yo he conversado con personas, es que el tráfico comienza en Cuba. Desde Cuba, los traficantes están organizados de llevar a las personas a Ecuador, ponernos a trabajar por un tiempo, de conseguirle documentos falsos a veces de residencias temporales para que puedan trabajar. Falso, para poder trabajar el tiempo suficiente en Ecuador para poder ganar el dinero y seguir para adelante. Ha habido artículos que han salido en la prensa de Ecuador que habla de que han tenido cubanos involucrados en el tráfico de drogas, han tenido cubanos involucrados en el tráfico humano. ¿Y el gobierno cubano está metido en todo eso? Mira, el dinero que hay, si tú tomas la figura de 10 a 20 mil dólares por persona y tú miras el número de personas que hay, alguien está ganando su dinero. Son millones de dólares. Juan Antonio, ¿el gobierno está metido en eso? En mi opinión sí, y yo además suscribo 100% todo lo que él acaba de decir en cuanto a qué es lo que está detrás de la crisis, qué es lo que ellos pensaban armar con esta crisis. Porque aquí hay una cosa que uno siempre debe hacer de vez en cuando, que es estudiar lo que sus agentes de influencia escriben sobre cada uno de estos temas. Y los agentes de influencia han dicho de que la culpa de esto la tiene Radio y Televisión Martí por estar exhortando a la gente a que se apuraran porque iban a quitar el ajuste cubano, y la tiene el embargo por la mala situación que hay en Cuba, y la tiene el problema del plan especial de visas para los médicos. O sea, esos son los tres objetivos. Los tres objetivos es, la culpa de esto es el rumor que regó Radio Martí, si no, eso no hubiera sucedido. La culpa de esto es las malas condiciones que hay aquí por culpa de ustedes, porque ustedes no han tomado todavía más medidas para levantar el embargo. La culpa de esto la tienen ustedes porque no han quitado el plan para los médicos. Ahora, están jugando con candela, porque los domingos se reúnen en la iglesia de Santa Rita, ahí en Todos Marchamos, 20, 30, 50, 100 personas. ¿Cuántas se reunieron a protestar frente a la embajada de Ecuador? En el 80, mira lo que pasó en la embajada de Perú. En Todos Marchamos, los que reciben los palos son los disidentes. Los que recibieron palos ayer fueron los policías. Hay cosas con las que la gente no está dispuesta a que jueguen, y una de ellas es, no puedo vivir en este país y además
me vas a quitar el dinero que yo invertí para viajar y además me vas a bloquear mi posibilidad de buscar la felicidad en otro lado. Eso es jugar con candela. Interesante. Gracias por venir esta noche.